Muy buenas noches, hermanos, hermanas. El Señor les bendiga mucho. Una vez más nos encontramos a través de este medio para poder compartir la comunión y compartir la palabra de el Señor. En este estudio del libro de Éxodo ya estamos en el capítulo 19, el capítulo previo a el establecimiento del pacto de Dios con Israel a través de los 10 mandamientos, ese pasaje tan hermoso que estaremos viendo en días sucesivos. Pero hoy vamos a ver lo que fue la preparación para ese día. Es importante cada uno de los detalles que Dios marca en esta preparación, no solo para el sacerdote, no solo para Moisés, sino aún para los otros sacerdotes y aún también para el pueblo mismo. Vamos a leer una fracción del capítulo 19 para poder ver con detalle alguno de estos aspectos. Leemos la palabra del Señor a partir del versículo 1 en el capítulo 19 del libro de Éxodo. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Amén. Gloria al nombre de Jesús. En este primer paso que vamos a ver en estos primeros versículos es la preparación y cómo viene llevándose adelante todo esto. Lo primero que Dios hace es un raconto de lo sucedido. Dice: ustedes vieron cómo los saqué con mano fuerte de Egipto y los traje sobre alas de águila, hablando de que había sido una salida rápida, acelerada, y esto había sido así. Habían salido de Egipto y habían llegado al desierto de Sinaí en solamente 3 meses de caminata. Hoy nosotros decimos 3 meses es un montón de tiempo para un viaje, pero entendamos que toda esta distancia se había realizado a pie, al paso de los niños, al paso del ganado. No se podía ir más rápido porque los niños y las mujeres iban a sufrir y el ganado también iba a sufrir. Esto sumado también cada una de las reyertas, quejas que habían tenido delante de Dios, que esto también había demorado el paso del pueblo de Israel hasta el monte de Sinaí. Este era el monte que Dios había escogido para hacer este sacrificio, para tener este tiempo especial en el cual Dios iba a establecer un pacto con su pueblo.
No era el pueblo quien iba a establecer un pacto con Dios, sino que acá el actor principal, el que motiva todas las cosas, el que va impulsando este pacto es Dios. Dios era el principal interesado en tener un pacto con este pueblo. Ya no era una familia, ya no era simplemente una persona, no era el Dios de Isaac, de Jacob, el Dios de Abraham, sino que era el Dios de Israel, una nación establecida con el nombre de Dios. Y allí es cuando encontramos algunos detalles que quiero mencionar. Dice que acamparon en el desierto, acampó allí Israel delante del monte. Habían llegado al monte más alto de la zona, en medio de un desierto árido, seco. Allí fue donde Dios quería tener un encuentro con su pueblo, un encuentro muy evidente, no era un encuentro de intimidad, no era un encuentro quizás de estar en lo oculto como quizás hoy nosotros tenemos en la presencia de Dios en nuestros momentos de intimidad. Era un encuentro vistoso, era un encuentro que iba a ser notorio a los ojos humanos y que todo el pueblo iba a verlo. Ahora fíjese cómo dice aquí, verso 3 dice, y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte. Vemos más adelante de que Dios lo va haciendo ascender al monte, no sube directamente hasta la cima, sino que va subiendo en distintas etapas. El monte Sinaí, recuerdo, era uno de los montes más altos de esa zona. Así que para la edad que Moisés tenía, estamos hablando de una persona de más de 80 años, era bastante dificultoso subir, ¿no es cierto? De esta manera iba haciendo ascender a Moisés en el monte y lo iba llamando Dios cada vez más arriba. Veamos lo que continúa aquí en el verso 4. Dice: vosotros visteis lo que hice a Egipto y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. No simplemente los había librado de Egipto, sino que el motivo principal por el cual Dios había movilizado su ejército y todas sus maravillas delante de Faraón era para que su pueblo llegara a su presencia. Hermano, hermana, uno de los principales intereses que Dios tiene es de que nosotros estemos en la presencia de Dios, que nosotros tengamos esa comunión con Dios. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Conversaba hoy con una persona que está apartada en el camino del Señor y bueno, tocábamos varios aspectos en medio de la charla, pero le llevaba a la conclusión de que aun cuando Dios haga milagros y sanidades en las vidas, quizás trayendo sanidades milagrosas, instantáneas, el principal interés de Dios no es simplemente de que nuestro cuerpo esté sano, sino el principal interés es de que nuestra alma esté sana y esté en condiciones de ir a su presencia. ¿Y cómo logra esto el Señor? Justamente a través de este pacto, estableciendo normas, estableciendo condiciones para agradar a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Fíjese cómo dice aquí, verso 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Establece aquí una demanda. Va a haber normas, va a haber leyes, vamos a establecer estatutos, mandamientos, y lo que le corresponde a ustedes es cumplirlos. Es obedecer, es vivir la palabra que yo les estoy dando, vivir conforme a los mandamientos que yo prescribo hoy. Y justamente si esto hicieren, yo los tomaré y los tendré como mi especial tesoro.
Hermano, hermana, cada uno de nosotros tenemos algo que es importante para nosotros, en lo cual quizás a veces podemos decir es mi tesoro. Alguno podría hablar respecto de su casa, que probablemente le ha costado mucho tiempo, mucho esfuerzo adquirirla y terminarla probablemente. Otros tienen el tesoro, es el caso muchas veces de los varones, tienen como su tesoro el auto. El coche, si es un auto 0 kilómetros o aquel auto que se ha logrado alcanzar, es como el tesoro que pudieron tener y lo disfrutan y lo cuidan verdaderamente, se toman el tiempo para lavarlo, para cuidarlo, ¿no es cierto? Y mantenerlo. Otros quizás tienen como tesoro algún artefacto de electrónica, computadora, televisor. Otros tienen el tesoro de la ropa o el calzado. Bien, hay muchas cosas que nosotros podemos tener como un tesoro, puede ser también la familia, nuestros seres queridos. Pero cuando Dios, que es el dueño de todas las cosas, fíjese que dice aquí de que mía es toda la tierra. Y si nosotros entendemos de que el creador de todas las cosas es Dios, no solamente la tierra, sino aún el universo entero le pertenece. Pero Él va a tomar a sus hijos que siguen su palabra, que caminan conforme a la verdad, como su especial tesoro. Dios no tiene como tesoro las estrellas, las constelaciones, ni siquiera lo que el hombre llama las maravillas del mundo. No, estos son quizás agregados, cosas bonitas que Dios ha puesto para el hombre. Gloria al nombre de Jesús, pero justamente el especial tesoro de Dios es el alma de aquellos que le buscan. Gloria al nombre de Jesús. Fíjese cómo dice aquí, verso 6, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios hablando a Moisés y diciéndole, vos vas a ser mi mensajero, vos vas a ir y establecer este pacto que yo quiero tener, no solo contigo, sino con todo el pueblo. Entonces, cada vez que Dios hablaba, Moisés refería sus palabras a el pueblo. Y aquí diciendo, ustedes me van a hacer un reino de sacerdotes. Gloria al nombre de Jesús, hermano. Allí es cuando podemos ver, ¿no es cierto?, no solamente el hecho de que Dios le hable al hombre, sino que la función sacerdotal es justamente llevar las cargas, las necesidades, las peticiones de los hombres hacia a Dios. Es el otro aspecto, es la otra parte, no solamente la que desciende de parte de Dios, sino la que hace el sacerdote, aquel que está intercediendo delante de Dios por un pueblo. Y esto lo podemos ver que es figura o tipo de lo que posteriormente Cristo hizo por cada uno de nosotros. En el libro de Hebreos se nos habla de que Jesucristo es el sacerdote de Dios establecido según el orden de Melquisedec. Melquisedec es el primer sacerdote mencionado en la Biblia, aquel al cual Abraham dio sus diezmos. Gloria al nombre de Jesús. Vemos entonces cómo están dadas las dos partes. La comunión de Dios con el hombre a través de los profetas, que era la función que estaba llevando adelante aquí Moisés, pero también preparando un grupo de sacerdotes. Más adelante en los días sucesivos veremos que ya no solamente subía Moisés al monte, sino que mandó llamar a Aarón, a aquel que iba a ser el primer sumo sacerdote de un pueblo escogido por Dios, así estableciendo justamente una tribu sacerdotal posteriormente como era la tribu de Leví. Pero no nos adelantemos a todo esto. Dice entonces el verso 7, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Gloria a Dios. Estaban verdaderamente dispuestos a hacer
todo lo que Dios les pidiera. ¿Por qué? Porque habían visto de qué manera Dios los había sacado de Egipto, a través de milagros, de señales, de maravillas, y aún tenían bien presente lo que justamente el suegro de Moisés, Jetro, había mencionado y cómo él había llevado al pueblo entero a hacer un sacrificio a Dios justamente por las maravillas que había hecho con su pueblo. Todo lo contrario a lo que el pueblo venía haciendo a través de las quejas, allí mostrándole Jetro la bondad, el amor, el poder de Dios dirigido hacia su pueblo y estableciendo de esta manera un sacrificio, un holocausto, una ofrenda de paz, de gratitud hacia Dios. Y dice en el verso 8, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Estaban dispuestos a obedecer. Si bien llevaban 400 años obedeciendo, ¿por qué obedecían? Obedecían porque si hacían todo lo contrario, venía el látigo, venía el azote, venía el castigo. Y justamente ya habían vivido ellos esto y sabían lo que era el costo de la desobediencia. Y estaban dispuestos a seguir la voluntad de un Dios amoroso, un Dios que pretendía un crecimiento espiritual y un cuidado especial de su pueblo, no a través de amenazas, sino a través de una relación íntima de amor espiritual con cada uno de ellos. Por último, dice el verso 9, entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que crean para siempre. Y Moisés le refirió las palabras del pueblo a Jehová. Finalmente Dios prepara un encuentro con Moisés. No era el encuentro todavía en el cual le iba a entregar las tablas del mandamiento, sino que Dios estaba preparando la condición necesaria del pueblo y de sus sacerdotes para ese pacto que Dios quería establecer. Y dice, yo vendré a ti a través de una nube espesa. Dios iba a descender sobre el monte Sinaí a través de una gran nube espesa y se iba a manifestar a ojos de todo el pueblo. Y era esto justamente lo que el pueblo iba a ver y a evidenciar desde debajo del monte. Esto iba a ser notorio justamente para que todo el pueblo lo vea y, como decía la palabra del Señor, para que crean para siempre. ¿Qué tenían que creer para siempre? Tienen que creer que yo estoy con ustedes, yo los elegí a ustedes, yo los tomé como el especial tesoro por sobre todas las naciones. Y hermano, estamos hablando de un Dios que es el dueño de toda la creación, que podríamos decir que podría haber escogido cualquier otra nación, naciones más fuertes, más grandes, más poderosas, más quizás cuidadosas respecto de su relación con un Dios tan bueno y tan amoroso, pero escogió al pueblo más pequeño, a un pueblo insignificante, un pueblo que había sido esclavo y que Dios rescató para hacer de él un reino de sacerdotes. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, hermana, esto es justamente lo que Dios pretende para cada uno de nosotros. En primer lugar, de que nosotros tengamos esa comunión con Dios, que podamos tener ese pacto renovado cada día a través de nuestros propios altares, altares personales, altares de devoción delante del Señor, y aún que podamos sentir su presencia de tal manera que estemos seguros que Dios está con nosotros. Aún tomándonos de la promesa que Dios ha dejado el Señor Jesús antes de partir de la tierra, diciendo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin. Oramos al Señor. Padre, amado Dios, te damos gracias. Gracias, eterno Rey, porque tú has establecido un pacto con tu pueblo.
Eres tú, amado Dios, el principal interesado, Señor, para tener un pueblo santo, un pueblo escogido para ti, amado Señor. Un pueblo que ha de ser un reino de sacerdotes, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú nos has escogido, porque tú nos has dado, amado Rey, esa posibilidad, ese enorme privilegio, Señor, de ser escogidos por ti para servirte, para seguirte. Y hoy, amado Señor, podemos disfrutar de la comunión, Señor, de estar en tu presencia, de sentir, amado Señor, aleluya, tu presencia en nuestras vidas, Padre, a través de tu Espíritu Santo, a través de la lectura de la palabra, como tú estás obrando en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias porque tú no nos abandonas, porque tú siempre estás con nosotros, amado Dios. Y esto lleva en nuestras vidas, Señor, a tener la certeza, la seguridad, bendito Dios, de que tú no nos abandonas, de que tú siempre estás caminando al lado nuestro. Gracias te damos, mi Señor. En tu nombre te damos muchas gracias. Amén y amén. El Señor les bendiga mucho, mi hermano, mi hermana, y no se pierda los próximos altares en los cuales estaremos viendo en detalle lo que ha sido el establecimiento del primer pacto de Dios con su pueblo. El Señor les bendiga.